Dale Cancha con Pepe Borque. Dos minutos sobre las 8 de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a abrir esta cancha en la que, como siempre, enciende los focos Goyo Gaspar junto a Saúl Gallego y Pepe Ros, en una jornada en la que vamos a intentar también tener todo el cariño del mundo hacia la figura y la familia de Edu Navarro, alguien que ha sido muy importante en el fútbol aragonés, uno de los futbolistas de nuestra comunidad que también se atrevió y tuvo la oportunidad de dar el salto, de salir fuera de casa, de conseguir primero el ascenso con la Sociedad Deportiva Huesca Segunda División y de triunfar, por ejemplo, en el Numancia. De ello hablaremos un poquito más tarde, pero antes, por ejemplo, tenemos deporte en vivo. En Aragón en Juego, en la Marea Roja, ahora mismo se está pudiendo escuchar lo que está sucediendo en la primera jornada de Liga del Casademont Zaragoza. Esto es lo que está sucediendo de momento al descanso. 40-37 pierde el conjunto zaragozano. Oye, que es una buena opción estar viendo Dale Cancha y también escuchando a los compañeros de Aragón Radio o también a través del Twitch de Aragón Radio. Aquí los tenemos, lo escuchábamos. Y en esas posiciones que no eran costumbre nuestra, pues hemos fallado muchísimo, ¿no? Nos hemos venido arriba por esos últimos 5 minutos de Obradoiro. Bueno, pues esto está sucediendo en el descanso. Luego también os recomendaremos, cuando concluya este Dale Cancha, que marchéis con la Marea Roja, pero vamos a hablar de fútbol. Y tenemos ya con nosotros a Isaías Navarro, al futbolista del Deportivo Aragón, un equipo que conseguía, ya sabéis, la victoria este pasado fin de semana. Se imponía por 2-1 al Club Deportivo Ebro y de momento parece que las cosas están yéndole bien al conjunto que dirige Miro Larraz. Isaías, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Lo primero de todo, porque además a vosotros también os ha pillado la noticia de cerca, vaya palo, ¿no? La pérdida de Edu. Vosotros habéis convivido, habéis trabajado con él, queréis conoceros un poco de la situación, pero nunca nadie quiere que llegue este momento. Sí, la verdad que ha sido una lástima para todos. Solo queremos el grupo entero darle el apoyo a la familia de Edu, que está pasando un mal momento ahora y que mucha fuerza y mucho ánimo. Oye, luego vamos a hablar con dos buenos amigos suyos, ¿no? Pero un poco para alguien como tú, que llegabas la pasada temporada a Zaragoza y que has tenido la oportunidad de convivir con él, pero ya digamos en estos últimos meses, ¿qué destacarías del bueno de Edu? ¿Con qué te quedas de su figura? Edu, una gran persona que siempre da buenos consejos a todos y siempre creo que va a ser recordado con una gran sonrisa y por su gran forma de ser hacia los demás. Lo dicho, luego hablaremos de ello y, insisto, mandamos un fuerte abrazo a toda la gente que hoy está pues con ese grado de tristeza, que muchas veces estas noticias, aunque las puedas esperar, no dejan de dejarnos consternados. Isaías, hablaba de este último partido, de la victoria ante el Club Deportivo Ebro, un poco de cómo está siendo el inicio de la competición. Siempre se dice, ¿no?, que los filiales son conjuntos a los que les cuesta arrancar. Sin embargo, a vosotros parece que de momento las cosas os están yendo bien, ¿no? Con esa victoria ante el Prat, el triunfo, como decíamos, ante el Club Deportivo Ebro, intentando coger un poquito de aire para intentar evitar que tengáis que ir a remolque luego durante la competición. Sí, la verdad que hemos empezado muy bien la temporada. El primer partido de Liga fuimos a un campo muy complicado y creo que dimos la talla. Y luego en casa contra el Español y fuera contra el Teruel, aunque el resultado fuera no el que quisiéramos, pero luchamos hasta el final y creo que nos pudimos haber llevado algún punto en ambos partidos. Y contra el Ebro creo que el equipo en global hizo un gran partido y nos merecimos los 3 puntos. Isaías, ¿cómo te ha recibido Zaragoza? Porque para todos aquellos que te están escuchando, no eres de Zaragoza capital, ni mucho menos. Si no me equivoco, eres canario, ¿no? De Las Palmas, ¿puede ser? Sí, buena zona. Soy canario. Buena zona. Aunque ya sabes que al Real Zaragoza no le trae excesivos recuerdos positivos el estadio de Gran Canaria. ¿Cómo te has adaptado, por ejemplo, aquí? Ya sé que antes estuviste por Madrid, pero aquí el frío cuando pega. El año pasado, cuando en tu primera temporada aquí en Zaragoza empezara a pegar el cierzo por la ciudad deportiva, bien no lo tenías que pasar. Pues la verdad es que no lo pasé tan mal como
me hubiera imaginado, porque me lo ponían como que hacía mucho frío, pero el año pasado no pasé tanto frío. No sé, en Madrid estaba muy a la par con aquí. Y cuéntanos un poco, has estado también ejercitándote en más de una ocasión con el primer equipo. ¿Cómo estás viendo, ¿no? tu trayectoria aquí en Zaragoza? ¿Ves que puede llegar en algún momento ese posible debut? Pues la verdad que mm, el año pasado una experiencia increíble, poder estar con ellos, compartir en el entrenamiento momentos, coger experiencia con algunos jugadores, fijarme en detalles que hacían para yo intentar mejorar y ser mejor jugador y persona. Y creo que eso me ha ayudado bastante a seguir creciendo y espero poder seguir muchos años más ayudando al primer equipo en tanto entrenamiento y ojalá algún día poder debutar, que sería un sueño. Ojalá sea así. Antes decía que habías pasado por Madrid, Isaías. Eh, Mm, Tú has sido compañero, has coincidido con algunos de los nombres que este verano han estado en el candelero, ¿no? Conoces a muchos de sí, ellos. Si no me sí, equivoco, tú has compartido vestuario con Riquelme, con Sergio Camello, con muchos de estos futbolistas, con el propio Giuliano Simeone, que ahora sí que es futbolista del Real Zaragoza. Eh, Cuéntanos un poco esa experiencia allí en el Atlético de Madrid y qué equipo teníais, cómo era un poquito también la convivencia entre vosotros y si ya apuntaban esas maneras que, por ejemplo, tanto Riquelme como Camello el año pasado confirmaban en segunda división. Pues mi primer año fue el que coincidí con Camello y la verdad que fue jugadorazo. Y Riquelme coincidí con él menos, pues él estaba ya en el filial, yo todavía era juvenil, tengo un año menos que él. Él bajaba a jugar Youth League con nosotros Mm. y ahí destacaba un pasito más por delante de todos. Oye, Y y Juliano, dime, sí, eso te iba a decir, regresando a no, Zaragoza, de cuéntame de Juliano Juliano. estuve muy poquito con él porque cuando él empezó con nosotros yo justo me fui cedido, estuve con él 2 semanas y la verdad que poco, pero se le ve, es un fuera de serie, con 18 años que tiene, destaca y va a ser un gran jugador. También Te con he Mollejo, dicho, también estuvo. bueno, claro, también. Te iba a decir, te han dicho tanto Víctor Mollejo como Juliano, no te voy a poner ningún apuro, pero una vez que llegaron aquí, como sabían que tú llevabas una temporada y tal, no sé, te llamaron, te escribieron, oye, por dónde podemos movernos, sobre todo, me imagino los primeros días en el hotel, yo qué sé, para que le echaras una mano de ir, volver, etcétera, etcétera, o ya tenían todo organizado. No, ya tenían todo organizado, no hablé con ellos nada. Yo creo que desde que supieron que venía a Zaragoza, se buscaron todos ellos porque iban a estar en una gran ciudad que Por cierto, me están diciendo aquí, bueno, lo están poniendo en Twitch, ya sabes que todo el mundo puede comentar. Uno, que los guantes para cuándo, otro que cuente la historia de la Nintendo. Vamos primero con los guantes. ¿Qué pasa aquí con los guantes? nada, que en el vestuario, entre comillas, se meten conmigo por el tema de jugar con guantes y manga corta. Que lo veo un poco Pues extraño. dicen que gato con guantes no caza, ¿no? Eso se Pero dice bueno, mucho por aquí, no sé si os he dicho por allí, no, la verdad, por Las Palmas, pero aquí sí que se dice muchas veces. no, es la primera vez que lo escucho. ¿Y lo de la Nintendo? La Nintendo es una historia muy, muy larga. Bueno, tenemos tiempo. O resúmela un poquito, si se puede contar. Claro, me imagino que si te lo están diciendo es porque lo puedes contar. Nada, a ver, que yo tenía una Nintendo y no la encontraba y pues me compré otra. Y los Y telequitos luego, se meten conmigo un poco también por comprarme otra en vez de buscarla, pero la he buscado y no la he encontrado, así que... Y pues para los escucha, viajes ahora que nos desplazamos más lejos, pues viene mejor. esta guárdala bien, no cosa tengas que comprar la tercera. De todas formas, luego no he querido decir quiénes eran, me imagino que lo estarás viendo tú en pantalla y estas cosas, pero luego pasas las facturitas Se ve muy que ya verás chiquitito. que es muy fácil de descubrir quiénes han sido los que han preguntado. ¿Qué esperamos del partido de este sábado en
en Valencia, ante el Valencia Mestalla. Decíamos que los filiales, ¿no? Isaías, normalmente son equipos a los que les cuesta arrancar, pero claro, es duelo de filiales. Pues la verdad que el Valencia es un gran rival, estamos analizándolo y el partido va a ser complicado, pero creo que si estamos juntos el equipo entero y sabemos un rumbo a dónde vamos a ir, podemos sacar los 3 puntos y jugar un gran partido. Oye, Emilio Larraz, llevas 2 temporadas ya con él. ¿Qué destacarías? Emilio, que de él se puede decir muchas cosas, es un grandísimo entrenador. Desde que llegué me he sentido súper arropado tanto de él como del vestuario. Y él tiene 30 años de experiencia como entrenador. O sea, yo todavía no había nacido cuando él ya había empezado a entrenar. Y nos da muchos consejos, sobre todo es como un segundo padre. Pues al final, por ejemplo, para mí yo me siento lejos de mi familia y siempre tengo el apoyo de él, el cuerpo técnico, siempre está con nosotros y solo tengo halagos hacia él y los demás. Como os digo siempre, no queremos que participéis para meteros en ningún problema, en ningún embrollo, en ninguna situación que pueda ser problemática para vosotros, pero lo que sí que me doy cuenta, lo veíamos la semana pasada con Iván Castillo, lo estoy viendo hoy y creo que la gente que está en Twitch también lo está comprobando, que tenéis muy buen rollo en el vestuario y eso me mola Sí, bastante. sí, la verdad que somos un grupazo, todos, desde que llegué el año pasado y este año que han llegado nuevos, desde el primer momento se arropa a todos y vamos todos en uno, que es lo más importante para sacar esto adelante, que es lo que importa. Pues Isaías, que me alegro mucho de hablar contigo, que seguro que durante la temporada te molestamos más veces. Por cierto, siendo tú de Las Palmas y tu segunda temporada, ¿eres tú también de los que coge un poquito el tema de la música del vestuario o no te dejan? No, de la música ya se encarga otro. Bueno, no, sí, algo sabemos, algo nos han ido contando, algo nos han ido contando. Y ya seguiremos también incidiendo en, al final terminaremos conociendo cuál es la lista, la playlist del vestuario del filial, pero no te voy a meter en más apuros y lo que te decía, aquí tienes a 2 compañeros que mañana les puedes dar una pequeña colleja si no te han gustado las preguntas y luego el día que entren ellos, que seguro que terminan entrando, porque alguno de ellos ya ha participado varias veces, pues también puedes tú participar y meterles en algún apuro. El sábado suerte en Valencia y lo dicho, que volváis 3 puntos, por cierto, que quiero una camiseta firmada a uno de tus compañeros. Vale, muchas gracias. Se la llevas mañana. Vale. Se la llevas mañana al. Se la llevas mañana al entrenamiento. Un abrazo, Vale. Isaías, gracias. Bueno, chao. Hasta luego. Que continuamos, ya estáis viendo aquí arriba en mi cabeza cómo está yendo el resultado del Casademont Zaragoza. De momento pierde 50-39. En una jornada marcada, ya sabéis, por esa pérdida de Edu Navarro, del que fuera guardameta primero del Stadium Venecia, cuando comenzó en esto del fútbol, posteriormente terminó su trayectoria formativa en las filas del Stadium Casablanca, y no me quiero olvidar a nadie, pero Fieruelas, Binefar, Barbastro, Sociedad Deportiva Huesca, Lleida, Numancia, para terminar en Utebo, del que me haya olvidado, que seguro de memoria me he olvidado alguno, pido disculpas. Y alguien que lo conoce muy bien y que ha compartido vestuario con él es nuestro siguiente protagonista. Adrián Ripa, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Y lo de muy buenas, evidentemente es por educación, por decir algo. Tú has compartido vestuario con Edu en 2 etapas. ¿Con qué te quedas? Bueno, pues esta semana atrás ha sido un poco dura para todos los compañeros cuando nos dijeron que Edu ya no podía más y que tenía que ir al clínico a sedarlo. Y bueno, pues para mí Edu, aparte de una gran persona, ha sido un gran compañero y bueno, siempre lo vamos a tener en el recuerdo. Adrián, hablando precisamente un poco de vuestra vinculación, más allá de que, pues bueno, en el fútbol aragonés, ¿no? Quien más, quien menos, se conoce, ha coincidido antes o después, vosotros os lleváis unas generaciones de diferencia, es decir, no habéis coincidido, digamos, en lo que es el fútbol formativo,
pero habéis sido compañeros, si no me equivoco, de muchos viajes, tanto cuando eres futbolistas de la Sociedad Deportiva Huesca como posteriormente la temporada que coincidisteis en Soria. Cuéntanos cosas, pero lo que queremos es un poco recordarnos la figura de Edu pues con una sonrisa. Desde lo que decía también hace un ratito con Jorge Hernández en La Marea Roja, desde ese sentimiento que creo que prácticamente nadie, por no decir nadie, puede tener una mala palabra del bueno de Edu. Bueno, pues yo conocí a Edu en la Sociedad Deportiva Huesca por el 2007. Creamos un vínculo, sobre todo el equipo, hicimos una gran piña y Edu fue el que el que nos guió y el que nos hizo creer en ese ascenso que conseguimos en Écija. Y bueno, pues sobre todo al subir desde Zaragoza los compañeros a entrenar a Huesca, pues creamos ahí un buen ambiente y un buen grupo que seguimos manteniendo y que bueno, que es una pena que Edu nos abandone tan pronto. Llevaba mucho tiempo peleando contra esta enfermedad. Sé de buena tinta que lo ha peleado hasta el final y bueno, al final no ha podido con el cáncer, pero bueno, vamos a estar apoyando a su familia y vamos a estar ayudando en todo lo que podamos. Además de estar contigo, vamos a saludar a alguien que también lo conoce muy bien. De hecho, pues prácticamente han sido compañeros desde los 3 años, comenzaron jugando juntos al fútbol, luego han mantenido esa amistad porque eran del mismo grupo de amigos de toda la vida y encima fue su último entrenador, Armando Monge. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola Pepe, buenas tardes. Lo primero, y ahora coincidiendo que estamos los tres, daros las gracias a los dos porque en este tipo de situaciones es muy complicado el incluso ponerse en contacto con alguien para hablar de la figura de Edu. Entonces gracias por estar con nosotros y como te decía, en tu caso, pues prácticamente habéis ido de la mano desde que nacisteis hasta que, pues bueno, llegó la enfermedad y ha hecho que Edu se fuera demasiado pronto. Sí, mira, nosotros empezamos a jugar en las escuelas de Venecia ya por el año 89, 90, hacía memoria esta tarde. Fuimos jugando juntos hasta Levines, firmamos juntos en el Estadio Casablanca, estuvimos allí prácticamente toda nuestra etapa formativa. Luego ya, evidentemente, él tenía muchas mejores condiciones que yo, él siguió tirando muy para arriba, pero como tú dices, pues bueno, seguíamos yendo juntos al Estadio en Venecia, al grupo de amigos de siempre y bueno, pues luego eso, pues, yo cuando podía iba a verle a Soria, iba a verle a Lleida, pues bueno, los diferentes sitios en los que estaba siempre manteníamos el contacto. Lo que dices tú, una amistad de toda la vida y luego, pues bueno, circunstancias de la vida y del fútbol, pues nosotros empezamos a jugar juntos en las escuelas y cuando yo fui a Utebo, pues coincidimos en la última temporada de Edu, que además por sus labores a nivel de trabajo, familia y demás, pues bueno, en mitad de temporada él decidió dejarlo. Ya al principio tenía muchas dudas porque ya se acumulaban muchas cosas y bueno, pues decidió continuar y al final pues bueno, más o menos en el final del mercado de enero, él ya me lo comentó con tiempo: Armando, te aviso con tiempo, ya estoy un poco cansado, me apetece estar en casa, disfrutar de los peques, estar con Patricia. Bueno, evidentemente ahí ningún problema. Es más, con muchísimo cariño recuerdo un vídeo que le hice de despedida que se llamaba Edu Navarro, toda una vida bajo palos. Imagínate, con fotos y música de toda su vida. Y bueno, pues eso, toda una vida juntos y un amigo que se va y un día muy triste, pero como dices tú, vamos a intentar sacar una sonrisa porque, pues bueno, yo creo que él también lo merece. Y es un poco lo que buscamos. Y más en este medio, ¿no? Como es Twitch, intentar pasar página de lo que muchas veces se busca, ¿no? De la lágrima fácil, de un poco incluso en este tipo de situaciones, hay gente que parece que recurre incluso al morbo, no, al revés. Lo mejor es recordar su figura. Por cierto, nos decía ahora Jorge Uriel que ha dejado huella en todos los equipos por donde pasó. Solo hay que ver las muestras de cariño en todas las redes sociales. Mucho ánimo, Armando, también ánimo para Adrián. Lo decíamos, que hay un montón de anécdotas y que algunos hemos podido tener la oportunidad de convivir, de vivir algunas de ellas, y lo mejor de todo es que siempre sonreía.
Es una de las personas que podía estar muchas veces aislado, parecía que podía estar en su mundo, pero terminaba siempre sonriendo. Era la leche. Sí, nosotros, bueno, tenía diferentes motes por esa faceta de estar un poco empanado, pero siempre estar enterándose y de repente te soltaba una que decías, pero si este no estaba en la conversación. Entonces, pues bueno, como dices tú, hay muchas anécdotas, algunas se pueden contar, otras no. Evidentemente nos las guardaremos para cuando nos estemos tomando una Coca-Cola y recordemos con cariño las batallitas que contamos siempre, que además siempre repetimos las mismas. Y bueno, yo creo que la principal virtud que tenía era esa, era un tipo humilde, cariñoso, que huía de estos egos que a veces se tiene el cliché del futbolista, de que parece que está por encima de él, nada más allá de la realidad. Yo a veces, no sé si era cuando estaba con Adrián en Soria o en otra época, recuerdo ir a Soria un fin de semana a ver un partido y al día siguiente estar tomando algo con él y evidentemente atendía a todo el mundo, pero a veces decía, mejor que no entremos a este bar porque llevo no sé cuánto tiempo que le tengo que dar unos guantes, siempre me los pide y se los voy a dar, pero justo hoy no lo llevo y entonces para que no me deje mal, venga, nos vamos a otro, ¿vale? Entonces, y luego le preguntaba y dice, sí, ya le he llevado los guantes para poder ir allí tranquilamente. O sea, yo creo que nadie que le pidió a Edu jamás una camiseta, unos guantes, unas botas o lo que fuera, pues todo el mundo lo tenía. Entonces, pues bueno. Dejo que cuente Adrián otra y luego os contaré una que hemos recordado antes en el grupo de los amigos del estadio de toda la vida, que también es, yo creo que es divertida y que bueno, da un poco la idea de lo enfermo que era del fútbol, lo que le gustaba el fútbol, lo que le gustaba crear buen ambiente en el vestuario, pero bueno, voy a dejar a Adrián que hable un poquito. Adri, cuéntanos alguna de vestuario, de convivir con él. Como digo siempre, los vestuarios son de los futbolistas, tampoco tienen que salir las cosas que suceden allí, pero seguro que este tipo de anécdotas siempre alguna de ellas se puede contar porque no tiene excesiva trascendencia. A ver, sobre todo, pues recordar a Edu como uno de los compañeros más responsables que he tenido, tanto en el fútbol como en la vida, y esa profesionalidad que él tenía, que yo cuando llego a Soria, al Numancia, pues lógicamente, como ya lo conocía de las 2 temporadas en Huesca, compartía habitación con Edu y yo siempre le decía que era un abuelo, siempre le estaba metiendo caña porque Edu, pues cenábamos y a las 9:30 subíamos a la habitación y ya se estaba acomodando para dormirse. Y bueno, a las 7 de la mañana cogía, se despertaba, se bajaba a desayunar solico y yo pues bueno, aprovechaba hasta las 8:30 que no me tocaba el despertador y bueno, siempre le metía caña con eso de que era un abuelete y la verdad que yo la relación con Edu siempre ha sido formidable, ha sido un compañero eh, pues ejemplar. He tenido suerte realmente cuando he sido joven de tener veteranos que me han guiado y me han dicho cómo hacer las cosas y Edu ha sido uno de ellos y bueno, eh, no me sale sonreír mucho hoy porque le tenía un gran cariño y un aprecio y bueno, como he dicho antes, es una penica que no esté con nosotros y nada, no lo vamos a olvidar nunca. Armando, ahora me cuentas esa anécdota que teníamos pendiente, pero quiero agradecer también a Adrián que haya compartido estos minutos con nosotros. Por cierto, suerte también en tu nueva etapa, echando una mano allí también, las categorías inferiores del Real Zaragoza. Has terminado incluso siendo compañero del propio Edu en estas últimas semanas de su vida. Lo dicho, mucha suerte, muchas gracias y mucha fuerza para ti y para toda la gente que quiere todavía la figura de uno de los guardametas más importantes del fútbol aragonés. Gracias, Adrián. Nada, muchas gracias a vosotros. Armando, que te quedaba ahí una anécdota que nos tenías que contar. Sí, pues, a ver, nosotros en los diferentes grupos que compartíamos de amigos, pues bueno, y todos hemos tenido un poco la misma sensación de tristeza, pero bueno, no he sido yo el que lo haya dicho en los diferentes grupos, bueno, vamos a intentar recordarle con la sonrisa que él tenía siempre. Él cuando éramos, yo creo que era infantiles, 12, 13 años, ya te digo, le gustaba mucho el fútbol, era de los primeros que veía fútbol internacional, los que ahora hay muchos, que a lo mejor el pionero fue Maldini y demás, pues él con 12 años ya lo veía, se compraba sus revistas y demás. Entonces, unos días que nos trajo al vestuario, ahí estaba en Casablanca, unas revistas que hacía él, que se llamaban Es por Edu,
que nos las vendía a 50 pesetas o 25 pesetas creo que fueron las primeras, y entonces le compramos todo el equipo, y la segunda vez cuando vino nos había subido el precio, porque como veía que se las comprábamos, pues él quería sacar más dinero. De la oferta y la demanda. Sí, entonces bueno, pues nos quedamos siempre con esas anécdotas, o yo qué sé, un día que tuvo que abandonar un partido ahí en el famoso campo B del estadio porque le estaban persiguiendo unas avispas y de repente saltó porque le había picado una avispa y se marchó corriendo al botiquín, al centro médico. Entonces, bueno, te podría contar mil. Era un chico que disfrutaba mucho jugando al fútbol. Recuerdo con mucho cariño esos entrenamientos en el campo B, que tú lo recordarás cuando era de tierra, los días de lluvia, porque disfrutaba tirándose al barro, se metía en la ducha entero. Su padre se pegaba una hora esperando a la que saliera de la ducha, y bueno, y luego sobre todo me quedo con el amigo. Entonces, pues un día complicado, pero vamos a intentar recordarle bien. Armando, que ahora también vosotros tenéis esa responsabilidad de recordarlo y de dar toda la fuerza del mundo a toda la gente que queda aquí, a vosotros los primeros y también a toda su familia. Y en primera persona también te digo gracias, porque más allá de lo que haya podido convivir yo por situaciones profesionales con Edu, buena parte de las situaciones personales han sido gracias a ti, gracias a tus amigos, y he podido disfrutar mucho de la figura del bueno de Edu Navarro, y en un porcentaje muy amplio fue un poco por tu responsabilidad. Un abrazo enorme y a ver si te vemos pronto también en los banquillos, ¿vale? Muchas gracias, y gracias por tener este momento para él. Un abrazo, Pepe. Un abrazo, Armando. Pues hemos querido recordar de otra manera la figura de Edu Navarro, alguien que nos ha dejado hoy y que, ya sabéis, ha tenido una amplia vinculación con el mundo del fútbol aragonés, llegando al fútbol profesional, consiguiendo el ascenso con la Sociedad Deportiva Huesca por primera vez en la historia del club azulgrana al fútbol profesional, la segunda división, posteriormente en Numancia, y disfrutando y defendiendo la camiseta de un montón de equipos. Por cierto, que ahí estáis viendo encima de mi cabeza, de momento 9 y abajo, Casa de Monzaragoza, en esta primera jornada de Liga en la pista de Obradoiro. Ojalá llegue la remontada final. Todo lo podéis seguir, como siempre, en la Marea Roja de Aragón Radio. Y vamos a hablar con un buen amigo, Pedro Luis Ferrer. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas. ¿Qué tal, José? Dos cosas. La primera, enhorabuena. Nos lo contabas el martes pasado, todo lo que habías trabajado y que plasmaste tanto en la web de as.com como en el diario As, vinculado a ese partido de la selección española en el Estadio Municipal de la Romareda. Pero es que, si no me equivoco, esta semana, concretamente el lunes, se cumplieron 60 años del debut en Europa del Real Zaragoza. Sí, efectivamente, así es. Gracias por el cumplido, Pepe. No, pero el cumplido no, te lo digo de verdad. Hombre, ya, por eso, pero efectivamente, hay que ser agradecido. La verdad es que es un reportaje que, al margen del puro partido, la verdad es que desde el punto de vista costumbrista y de lo que era la Zaragoza del año 29, la Zaragoza futbolística, la Zaragoza social, pues la verdad es que tiene anécdotas muy, muy deliciosas y muy curiosas. Es fácil escribir de algo cuando tiene mucha enjundia, mucho cuajo. Y luego, pues bueno, pues recordar una efeméride ahora que el Zaragoza está en uno de los peores momentos de su historia, que lleva 10 años en segunda, que solo ha marcado 4 goles, pues bueno, pues ha coincidido el lunes con lo que comentabas, ¿no? 60 años de su debut internacional en la Copa de Ferias frente al Glentoran de Belfast. Zaragoza ganó 0-2. Al año siguiente ya sería campeón de esa competición. Estaría toda una década jugando competiciones europeas y marcaría, digamos, la mayoría de edad o la excelencia de un club que hasta entonces había sido ascensor y que a partir de entonces se codeó con los más grandes del fútbol español y con los más grandes del fútbol europeo. Un Real Zaragoza que, fíjate luego, como decías, la historia que ha tenido también en competición europea, que ojalá pueda regresar cuanto antes. Decías el peor, probablemente no es uno de los peores, probablemente es el peor después de tantas temporadas en segunda división de manera consecutiva. Pedro Luis, haciendo un poquito también esa vista atrás, cuéntanos un poco en ese debut, para todos aquellos que sobre todo son más jóvenes, algunas anécdotas, algunas cosas destacadas o algunos futbolistas que entonces vestían la camiseta del Real Zaragoza.
Bueno, quiero decir, ese fue un partido que se disputó, como bien decías, el 27 de septiembre del año 62. César era el entrenador, César, que había sido un extraordinario jugador del Barcelona, uno de los 3 mejores cabeceadores del fútbol español, junto a Santillana y al zaragocista Marcelino Martínez Cao. Y él fue el arquitecto, el constructor del gran equipo de los Magníficos, que explotaría, insisto, en un año después, apenas un año y medio después, ganando la Copa de Ferias, el equivalente a la anterior Copa de la UEFA, y también su primera Copa del Generalísimo frente al Atlético de Madrid. Esa temporada 62-63 pagaría la novatada en la Copa, jugar la final contra el Barcelona y perderla, ojo, contra todo pronóstico y además en el Camp Nou. Fíjate tú qué escenario más neutral para jugar una Copa con el Barcelona. Era un Zaragoza en el que todavía estaba Seminario, que 3 semanas después sería traspasado a la Fiorentina, en lo que fue un traspaso extraordinario, por 13,5 millones de pesetas, cuando el presupuesto del Zaragoza era 22, y era algo que ya se venía gestando, labrando en el verano, porque Baldo Marco, el mejor presidente sin duda de la historia del Zaragoza, ya había contemplado ese escenario y en el verano ya había reforzado al equipo, ya había hecho fichajes muy importantes, sin ir más lejos, el de Villa, ya habían llegado, ya estaban La Petra, Reija desde 3 años antes, Marcelino, en fin, poco a poco se fue reuniendo un equipo extraordinario que sacó al Zaragoza, digamos, de la mediocridad de sus 30 primeros años de vida y lo colocó en una dimensión estratosférica, quiero decir, y que además, en cierta medida, mal acostumbró, lo digo entre comillas, al público de la Romareda y le dio ya un paladar especial a la hora de elegir el mejor fútbol posible. De ahí viene todo lo que vino después. De esa década maravillosa de los Magníficos vinieron después los zaraguayos, los equipos de Boscov y de Ben Hacker, el Zaragoza campeón de Costa en el 86, el Zaragoza de Víctor Fernández de la Recopa y después las 2 copas posteriores. Siempre ese gusto por el buen fútbol, por jugadores diferenciales, todo eso se gestó a partir de ese debut en Europa, que Zaragoza cayó en la siguiente ronda frente a la Roma, que tenía 7 internacionales, entre italianos, argentinos nacionalizados, el gran John Charles, internacional por Gales, Johnson, un internacional sueco, pero el Zaragoza, que había perdido 2-4 en la Romareda en la ida, la noche negra de Visa. Yarza estaba lesionado, Visa fue un portero, digamos que muy grande de estatura, que venía a ser, digamos, la antítesis de Yarza, pequeño, ágil, rápido, felino. Y aquel día se tragó los 2 primeros goles. El Zaragoza tuvo que fichar de urgencia 3 días después a Cardoso como sustituto de Yarza, y en la vuelta el Zaragoza en el Olímpico de Roma dio una exhibición y estuvo a punto de forzar el partido. Entonces no había penaltis, ganó 1-2 y estuvo muy cerca del 1-3, incluso del 1-4, ¿no? Y eso ya sentó las bases de lo que sería la temporada siguiente, en la que el Zaragoza sería campeón. Doble pues campeón. Pedro Luis, seguro que durante el año tenemos también la oportunidad. José, cualquier tiempo fue Desde pasado. luego. En el caso del Zaragoza fue muchísimo mejor. Nunca, lo digo siempre, nunca ha estado el Zaragoza 10 años alejado de la primera división. Nunca. Ni cuando se fundó el club, ni en los peores años de los años 40, cuando llegó a descender a esta tercera división. Y por desgracia, tampoco se acaba de ver muy claro lo que puede pasar este año, ¿no? Eso es lo que te iba a decir, que de momento no se ha comenzado con la inercia necesaria como para hablar de ascenso, aunque oye, todavía quedan muchas jornadas, pero también es algo que sabemos de los últimos 9 años, es decir, queda mucho por delante y que cada vez los primeros puestos estén más lejos. Mira, Jorge Uriel nos decía que volveremos, ojalá que sea pronto, y volveremos a charlar contigo la próxima semana. Pedro Luis, gracias, un abrazo. Venga, un abrazo a todos, gracias. Hasta luego. Y nosotros nos marchamos gracias a Goyo Gaspar, Saúl Gallego y Pepe Oroz, que han encendido los focos de esta cancha, que hoy han sido un poquito más tenues, ya sabéis, por la pérdida de Edu Navarro, al que también hemos querido homenajear hoy en el programa. Mañana regresamos, ya sabéis, en torno a las 8 de la tarde, con más cosas y con la previa del fin de semana. Hasta luego, gracias. Dale Cancha con Pepe Borque.